Cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Salazar Valencia, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Este video se graba como un requisito para la explicación del punto 1 de la tarea 3 de electromagnetismo sobre fundamentos de inducción electromagnética. Bien, entonces lo primero es que se nos ha pedido definir las variables alfa, beta y gamma para poder obtener los valores del ejercicio. En ese caso, alfa tiene un valor de 4, beta un valor de 5 y gamma un valor de 2. Bien. Empezamos con el planteamiento del ejercicio, donde se nos explica cómo eh, interactúa el flujo magnético y el campo magnético de acuerdo al número de espiras que tiene un determinado motor. También nos permite o nos explica cómo funciona el concepto de fuerza electromotriz para que nosotros la hallemos durante el desarrollo del ejercicio. Entonces, aquí ustedes pueden observar cómo se realizó el cálculo de las respectivas variables de acuerdo a los valores que asignamos para alfa, beta y gamma. Entonces, continuemos. Antes de empezar, voy a presentarles mi documento de identidad, de acuerdo a cómo lo pide también el desarrollo de la actividad y pues bajo las normas de la universidad. Entonces, este soy yo todavía. Listo. Ok, entonces lo primero que nos piden a nosotros es calcular el flujo magnético, ¿correcto? Entonces, con base a la información que ya habíamos definido, las variables de alfa, beta y gamma y los valores que hemos encontrado, tenemos un vector de área igual a 15 pi en dirección de k metros cuadrados. Tenemos una función del campo magnético, como ustedes pueden observar, está en función de 11xy menos 7yj más 5. Uy, esto hay que corregirlo, yo me equivoqué acá. Tú. Sí, porque es que no tiene componente en Z, o sí la tiene, pero es una constante. Listo. Entonces, de acuerdo a esa información, entonces procedo a hacer el cálculo, o mejor dicho, a definir la función del flujo magnético. Entonces, reemplazo los valores del módulo del campo magnético, del módulo del área y el coseno del ángulo. Entonces, como ustedes pueden observar, en este caso el ángulo es de 190 grados y tenemos un número de espiras igual a 24. Despejamos la ecuación, como tal esto no nos va a dar un valor, nos va a dar una función. Y de acuerdo a lo que nosotros obtenemos, tenemos entonces que al reemplazar, podemos tener que el flujo como tal del campo magnético va a ser igual a 15 pi raíz de 121x al cuadrado más 49y cuadrado más 25 coseno de 190 grados. Aquí hago el respectivo cálculo, ¿correcto? Pero quiero hacer una salvedad. En este tema hay una situación donde este cálculo se nos ha pedido en grados, pero más adelante, cuando trabajemos la frecuencia angular, tenemos que hacer la diferenciación, porque una cosa es trabajar en grados y otra cosa es trabajar en radianes, ¿correcto? Y la frecuencia angular está dada en radianes sobre segundo. Listo. Entonces acá ustedes pueden observar que el valor del flujo, mejor dicho, del flujo magnético que estamos valorando nos dio con signo negativo. No es un tema delicado, pero aquí vamos desarrollando el resto del ejercicio para que ya tengamos entonces, por ejemplo, que al momento de trabajar el flujo total con el número de espiras, lo único que hacemos es tomar solo y multiplicarlo por 10. Dado pues de pronto a tratar de hacer un poco más sencillo, este es el único valor que voy a mostrar en este formato. Creo que también hay otro, pero lo hago más que todo para tener un valor base, pero siempre voy a dejar como las funciones definidas. Entonces, para el campo magnético, ¿cómo cambia con el tiempo? Exactamente igual. Aquí es donde empezamos a enfrentarnos con el tema de la frecuencia angular y el tiempo. Y aquí hacemos los respectivos reemplazos de la ecuación para hallar la función en términos de la frecuencia angular y el tiempo. Como ustedes pueden observar, aquí ya no di el valor, sino que coloqué 150 pi, correcto, la respectiva función de campo y adicionalmente el coseno de omega de, de la frecuencia, el coseno de omega por t para tener claro el tema del, del, del flujo. Aquí hacemos un cálculo de la frecuencia angular y esta es nuestra ecuación de flujo ya con todos los valores en función del tiempo. Aquí nos piden calcularlo para C, lo calculamos para el tiempo 0, para el tiempo 10 segundos y para el tiempo 60 segundos. Aquí hay una cuestión, como yo trabajé ya el tema en radianes, ustedes van a poder darse cuenta que los respectivos cosenos de cada uno de los valores que me dieron, pues apuntaban a dar coseno de cero. Y eso es más que todo porque como ya estamos trabajando en términos de radianes y pi, la función va a estar en términos de 180, lo que va a hacer es
empezar a hacer ciclos y ciclos y ciclos para quedar en la misma parte con valor positivo. Por ende, entonces los valores asociados al flujo para cada uno de los tiempos pues, van a tener la misma respuesta. Aquí sí es muy importante que, pues, como nos están pidiendo que calculemos el flujo magnético, eh, que calculemos el tiempo t, el, eh, el flujo magnético para el tiempo t para el valor del ángulo de 190 grados. Entonces yo hago acá un cambio a radianes, porque pues como les comentaba, la frecuencia angular trabaja en radianes sobre segundo, hago el respectivo cambio y obtenemos que el tiempo va a ser 1.085.962 por 10 a la menos, por 10 a la menos 4 segundos, ¿correcto? Es un cálculo muy acertado porque pues tenemos una frecuencia angular muy alta, entonces pues el tiempo en que se complete esos 190 grados o ese valor de 19 sobre 18 pi es muy pequeño. Bien. Determine la Fermi inducida. Ok, acá lo que nos piden es que de acuerdo a la ecuación que ya tenemos, pues entonces calculamos la derivada del, del flujo magnético. Ok, procedemos a realizar el cálculo y eso nos va a dar entonces que tomamos la función que ya habíamos definido, ¿correcto? Esto nos va a dar acá entonces que esto va a ser equivalente a 150 WT. Cuando yo derivo el coseno me va a dar menos seno, ¿cierto? Entonces al darme menos seno, los senos negativos se van y me quedaría entonces que la ecuación va a quedar en términos de 150 WPi por raíz de 121x cuadrado más 49y cuadrado más 25 seno de WT, esto en voltios. Ahora, para ya reemplazar W y que nos quede la ecuación en todos los términos que necesitamos, aquí tenemos que W sería igual a 9720, correcto. Aquí deberíamos hacer el mismo cambio también, 9720. Y acá, 9720. Este valor ya lo habíamos calculado previamente en este ejercicio, ¿ok? Y pues lo que estamos haciendo es colocarlo acá directamente. Entonces ya tendríamos la ecuación completa de acuerdo a cómo lo necesitaríamos. ¿Listo? Aquí se nos ha pedido entonces que calculemos la corriente para un tiempo, la corriente de equilibrio para un tiempo de 14 segundos con las especificaciones de la batería, con un motor que está siendo alimentado con 9 voltios y un alambre con una resistividad de 100 ohmios. Aquí utilizamos la ley de Ohm al final despejar la ecuación. Acá hagamos el mismo cambio, colocamos 9720 pi. Uy, ¿dónde está el pi? Pongamos acá. Control C, pi y pi. Esto pongámoslo. Ujú. Ya está muy bonito y coqueto. Entonces ahora que ya lo tenemos completo acá, reemplacemos aquí. Listo. Para que vean que yo hice la tarea. Listo. Y W. Ok, entonces expliquemos esta parte que ya sería, ya estamos entrando como a la parte final. Y entonces aquí nos dice que debemos calcular la corriente que en este momento se encuentra en el circuito, de acuerdo pues a las especificaciones que nos han dado, reemplazamos los valores. Tenemos que el voltaje de la batería es 9 voltios, no tenemos claro sobre el valor que en este momento hay de voltaje sobre la corriente, o mejor dicho, el voltaje que genera la corriente en el alambre. Y aquí tenemos pues nuestra FEM, correcto, nuestra fuerza electromotriz que ya hemos calculado previamente. Reemplazamos esos valores dentro de la ecuación y por ende hacemos un despeje y cuando ya tenemos esto en términos de la ley de Ohm, cambiamos la resistencia para dividir y así obtener la corriente y en últimas obtenemos acá que aquí debería ser yo la multiplicación, entonces sería 9720 por 14 y dejémoslo con el pi. Entonces vamos a hacer esto así. 9720, tomamos mi supercalculadora, me encanta mi calculadora, un poquito demorada, pero es muy bonita. Y veamos, entonces extendamos esto un poquito acá y decimos que esto es 14 por 9000, perdón, 14 por 9720, lo que nos da un millón, perdón, 136.080. Entonces ponemos eso acá,
36.080. Vamos a poner esto en negrita 14 y listo. Hemos terminado la sustentación del ejercicio 1. Entonces lo que hemos hecho es que este valor, aunque yo creo que para mayor claridad deberíamos dejarlo así. 9.720 multiplicamos, vamos a matemáticas.14, correcto, vamos esto en 12, y aquí está, y este sí, vamos a poner esto en negrita 14, y aquí sí colocamos el cálculo, 136.080, que es mejor la seguridad que la policía. 136.080 pi y listo. Ya tenemos nuestra ecuación para determinar el valor de la corriente de equilibrio en un tiempo de 14 segundos. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Hasta luego.